24 de noviembre de 1942. Una secta lujuriosa e inmoral. Una nueva religión causa vergüenzas y vejaciones sin fin. Eusebio Joaquín, el fundador de la Luz del Mundo, fue señalado en el periódico El Occidental de Guadalajara de ejercer una especie de dictadura sobre sus fieles. 24 de noviembre de 1942. Una secta lujuriosa e inmoral. Una nueva religión causa vergüenzas y vejaciones sin fin. Se obliga a los hijos a repudiar e insultar a sus madres. El pastor es un Nahab One, vive como un pagano. Los integrantes de esta secta, que suman 800 o más, han arrojado de su religión a un centenar de sus antiguos hermanos, a los que ahora han desprestigiado por no haberse sometido a los caprichos de los dirigentes, que ejercen una especie de dictadura sobre sus fieles, hasta el grado de tratar de obligar a las madres a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta, o a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido a los dirigentes. Se nos habló durante una visita breve que hicimos a la colonia para conocer de la pugna entre los sectaristas, de un caso en que se trataba de obligar a una madre a repudiar a sus 5 hijos, abandonar al marido y seguir ciegamente a los pastores, y como la señora se negara, fue cortada del grupo. Los sacerdotes, es decir, los dirigentes, los pastores de Eusebio, obligan a los fieles a pagar diezmos, o sea, entregar a la iglesia el 10% de su jornal, dar 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, prometer no usar corbata, no concurrir a bailes, no embriagarse, no divertirse y dedicar su vida entera a la oración. ¿De quiénes aprendió Eusebio Joaquín estas prácticas? Saulo y Silas tuvieron por un tiempo el control absoluto de la iglesia en Torreón. Casaban y divorciaban gente a su antojo. Las corbatas, los zapatos, con excepción de los mineros y guaraches, y a veces hasta los calcetines, quedaron prohibidos. Pudimos ver en la publicación del periódico El Occidental como en 1942 ya se predicaba la doctrina de repudiar a los familiares, así como la doctrina de los diezmos y las generosas ofrendas para el líder. Ese dinero les ayudó a tener el poder que tienen hoy en día. 30 de noviembre de 1942. Dramática amenaza contra unos colonos. Por la fuerza se les quiere sacar de una colonia. Si no obedecen, serán asesinados. Según el jefe de los fanáticos, la secta, el pueblo del Señor. Esta es una nota donde se describe como Ángel Guzmán Jaramillo bajo las órdenes de Eusebio Joaquín. Amenaza de muerte si no abandonan la colonia a quienes no estaban de acuerdo con Eusebio. Centro de agitaciones. El templo, la luz del mundo donde se debaten ahora graves cuestiones entre los miembros de la secta, el pueblo del Señor, que amenazan una serie de tragedias por la actitud que han adoptado los grupos en que esos fanáticos se han dividido. Y así como en Nazón, así era Samuel. Y así como era Samuel, también era Eusebio Joaquín. Él también estuvo en la cárcel por esas mismas acusaciones. El 26 de diciembre de 1942, el periódico El Occidental de Guadalajara publicó otra nota donde se dice que Eusebio Joaquín fue acusado de rapto, violación de menores y amenazas de muerte a Guadalupe Avelar Rodríguez y a su madre María Joaquina Rodríguez. La nota dice así: un pastor es acusado ante la justicia. Con engaños ultrajó a una joven y posteriormente la amenazó con asesinarla. Otro caso sintomático de lo que hacen ciertos pastores que, no contentos con engañar a la gente de nuestro pueblo con prácticas de espiritismo y explotarlas desconsideradamente, se dedican a burlar doncellas humildes,
diciéndoles que su sacrificio las hace más gratas a Dios. Es el caso de Eusebio Joaquín, pastor del Centro Luz y Verdad, conocido entre su feligresía como el hermano Aarón, quien llevándose a su casa a una joven entenada de su mismo padre, de nombre Guadalupe Avelar, desde la edad de 13 años, dizque con el objeto de adoctrinarla en las verdades de la secta por él representada, abusó de ella, con acuerdo de la esposa, la señora Elisa Flores, pues el pastor es casado y con hijos. Guadalupe Avelar nació, según el canal de su nieto, Pablo Joaquín, el 28 de febrero de 1924, y Abel Joaquín Avelar nació el 20 de julio de 1936, es decir, que Guadalupe fue embarazada por Eusebio en 1935, antes de cumplir los 12 años. Lupe nos contó que la mujer del pastor, de acuerdo con él, le daba ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre sus feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula, donde la secta cuenta con un hospital, dejando a la muchacha abandonada en esa lejana región de la patria donde nació un niño fruto del ultraje del pastor. Hace como 6 meses la joven Avelar logró regresar a Guadalajara. El pastor quiso todavía ultrajarla. Ella quería vivir al lado de su madre de nombre María Rodríguez, pero el pastor la amenazó con causarle la muerte donde la encontrara, pues él sabría dar con ella aunque se fuera a cualquier parte, dadas las fuerzas psíquicas que dice tener. Estas amenazas las hizo extensivas a la madre de la joven, pero ambas decidieron poner en conocimiento de la justicia los hechos, y el jueves se presentaron ante el Procurador de Justicia del Estado, acusando formalmente al pastor del Centro Luz y Verdad de rapto, violación y amenazas, levantándose el acta respectiva a la que fue turnada al Juzgado Segundo de lo Penal para que se siga el juicio de rigor. Esta información también se encuentra en el libro Sectas o Iglesias de Elliot Masferrer Kahn. La antropóloga René de la Torre también han publicado acerca de este tema. David de la Luz, en su libro Orígenes de Aarón Joaquín González, publicó: Eusebio fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas, con acusaciones tan graves como violación de menores y amenazas de asesinato. En marzo de 1943 asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Eusebio había servido en el ejército. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio como ex compañero del recientemente electo gobernador Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio, y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente, Eusebio recibió el poder, pero no divino sino terrenal. En ese año de 1943, Eusebio recibió la más oportuna revelación de su Dios. Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Eusebio se autobautizó y rebautizó a toda su iglesia el 18 de julio. Este sería el 4º bautismo para Eusebio Joaquín. ¿Cuál sería su objetivo? Borrar su pasado y no depender de nadie, ya que Lino Figueroa, el que lo había bautizado, se había levantado contra él y se había ido a formar la iglesia del Buen Pastor junto con otros 6 pastores. Aprovecho para mencionar los nombres de estos 7 valientes que se enfrentaron a ese personaje. Y que desde ese 14 de agosto del 42 iniciaban un caminar en la idolatría hacia su dirigente y que hasta el día de hoy continúan en esa herejía. 7 ministros de Jesucristo, de los cuales haremos una breve reseña ministerial, ya que ellos formaron el grupo Alianza a Jehová. 1. Siervo de Dios, primer obispo representante del movimiento, José María González Rodríguez.
2. Siervo de Dios, obispo coadjutor del movimiento, José Isabel Acevedo. Conocido entre la iglesia como el teólogo. 3. Siervo de Dios, primer bautista del movimiento, Lino Figueroa. Nuestro hermano Lino fue quien bautizó a Aarón Joaquín. 4. Siervo de Dios, Pastor Domingo Vega. 5. Siervo de Dios, Pastor Vicente Martínez. 6. Siervo de Dios, Marcelino Vargas. 7. Siervo de Dios, Pablo Holguín Ocampo. Así fue como en 1943, bajo el protectorado y carta blanca del gobernador, Eusebio restauró la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica de Guadalajara y pasó a formar parte del corporativismo del Partido Revolucionario Institucional. En 1945 se incorporó a las filas de Eusebio un frustrado actor de teatro llamado Ignacio Castañeda, quien con sus dotes histriónicos le inyectó dinamismo a la organización participando en actos políticos, promoviendo el anticatolicismo como parte de la doctrina y las prácticas de fanatismo. Vamos al punto. Mira al hermano Chema, la primera vez que él menciona el adulterio de Aarón. Te estoy leyendo en el esbozo histórico de la Iglesia El Buen Pastor, página 6. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisor de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia, referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, fíjate que no habla mal de él, habla bien de él, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico, y aunque mucho discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la Iglesia Cristiana Espiritual. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las Escrituras. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haberse quedado independiente de la Iglesia Cristiana Espiritual, aquí hacemos la aclaración que no es de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ese rubro lo acuñaron después ese grupo, sino era la Iglesia sin la E, Iglesia Cristiana Espiritual. Enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Ve y dile esto a don Temayor para que le dé, para que se le suelte el estómago, ¿no? El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en la iglesia La Luz del Mundo desde el año 1936. Y en el año 1938, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en oración y ayuno, y con la imposición de manos del presbiterio se me entregó la facultad de ejercer el ministerio del pastorado y se me responsabilizó de la iglesia matriz de ese movimiento por el lapso de 3 años. Escucha esto. Y soy testigo que el hermano Aarón era un hombre de Dios. También David era un hombre de Dios, ¿no? Abnegado en su ministerio. Mucho enseñó con la palabra de Dios y su ejemplo. La belleza de la santidad, la humildad y la austeridad cristiana. Siendo un obrero de Dios que no tenía de qué avergonzarse.
y muchas congregaciones fueron organizadas por la instrumentalidad de él y sus coadjuntores en diferentes partes del país. Página 7, vamos a la 8. Mira, ahí está el hermano Aarón, la señorita con la que se metió y el hijo. Mira cómo se parecen. Esto está tremendo, ¿eh? Fíjate, página 8. Pero como dijera el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:1 y verso 20, cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Hay que entender que se referían al rey, no se referían a un apóstol, pero bueno, esta gente tomaba textos que no correspondían al apostolado. Dice, pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y en la austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo un naufragio en la fe, experimentando una caída fatal de la gracia de nuestro Dios. Pues en una forma escandalosa, quebrantó el mandamiento divino de nuestro Dios, no adulterarás. Éxodo 20:14. Ese es uno. Luego dice, hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, implantó en la iglesia la herejía del rebautismo, tomando de la Biblia algunos textos mal interpretándolos, y obligó a todos los componentes de la iglesia por 3 ocasiones a rebautizarse, con la amenaza de la excomunión al que desobedeciera su mandato. Sí, era autoritario el hombre, ¿no? Y ya habla de la enseñanza, todo lo que él, donde se desvió. Vamos al punto del adulterio, para que veas, para que ya te bajes de ese sueño de que tus apóstoles son inmaculados y que no pecan. No se trata aquí de hacer un video, ay, se metió con la señorita. Es tan común esto de que los líderes se metan con señoritas quinceañeras. Yo lo he visto tantas veces, gracias al Señor nos ha guardado a nosotros. Pues no por eso vamos a decir que nosotros somos inmaculados. Todos cometemos pecado, hermano, y tenemos que arrepentirnos. Pero ya cuando te metes con una señorita, una mujer que no es la tuya, evidentemente ya tienes un problema más grave y tienes que confesarlo y apartarte, no nada más apartarte como el gato que hace su gracia y le echa tierra, ya está todo solucionado, que al cabo la iglesia nunca se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta por medio de estos videos, por medio de documentos, pero lo peor de todo es que no hubo sanidad para el hermano Aarón. Nadie le ministró, no había otro siervo de Dios que le dijera, oye Aarón, la regaste, ¿por qué te metiste con esta señorita? No, pues yo soy el santo varón que nadie me puede decir nada a mí. Estás equivocado, tienes que arrepentirte de tu pecado. Bueno, entonces te leía ayer de que la señorita Abelar llega, lo voy a leer otra vez para pasar a otro documento. Otra vez la página 23, aunque parezca redundante, pero es importante. Página 23. En cierta ocasión que estábamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Abelarde saludándonos, y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó, hermano, supe que se habían separado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza y ya que la falta que a cargo traía
ya que no la soportaba y tratando de aliviarla nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. O sea, Guadalupe habló, pues. Nosotros quedamos sorprendidos incrédulos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisonomía. Y ya no tuvimos duda alguna, el niño se llamaba Abel, tendría 4 o 5 años. Así fue que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. A ver, obsérvalos. Esta es la señorita Abelar, esta que ves en la foto. Este es el viejo cochino, mañoso. Y este es el fruto, el producto. Mira, ahí está abajo. Pues es el vivo retrato, ¿no? Mira. Ahí está el apóstol de la restauración. Ya bájate de la nube de que eres inmaculado, enviado del cielo. La señorita Velar tiene ojos muy tiernos, debió ser bonita. Parece como que la agarró de 12 años. Te voy a leer ahora el libro Sectas o Iglesias, Viejos o Nuevos Movimientos Religiosos, de Helio Masferrer Can. Permíteme, te voy a dejar la foto y para que veas cómo se parece. La nota periodística alude al hecho de que el conflicto tendría que ver con una clara pugna por el liderazgo. Asimismo, añade que las autoridades exhortaron a las partes a dejar a un lado sus ambiciones personales o se les clausuraría el templo, como ya se había hecho hacía poco tiempo, para evitar que siguieran riñendo. Todo esto está en el Occidental de Guadalajara. Esto fue publicado en ese periódico, ¿no? Una nota del 24 del mismo mes, firmado por S.S. Silva, abunda en este punto. Vale señalar que el periodista interpreta lo ocurrido y hasta toma partido por los que estarían en contra de Aarón. A este último se le acusa, junto con sus pastores, de querer obligar a los fieles a pagar 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta. Tremendo. Explotador desde el principio, ¿no? El hombre. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes y a las madres, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta. Esto es importante. Fíjate otro dato que está tremendo, hablando del ostracismo contra la familia. Libro Sectas y Religiones. Si lo puedes comprar, cómpralo. De Helio Masferrer Can. Editorial Plaza Valdés. Página 289. 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta, o sea, para Aarón. Prometer no usar corbata, no concurrir a bailes. Y a las madres se les obligaba, fíjense, a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta. O a los hijos a maldecir a sus madres si éstas han desobedecido ¿a quién? A los dirigentes. Sí, pues si no creo en la elección, eres basura, eres cangrena, eres hijo del diablo, eres un tumor, eres una víbora. Increíble, ¿no? Estos son los amargos frutos de un claro cisma
El reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la República, está hablando de la iglesia del Buen Pastor, a raíz de los acontecimientos mencionados. Una nota posterior del 30 del mismo mes alude al conflicto en la colonia La Nueva Luz, pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte. Bueno, pues aquí ya es la carne en toda su expresión. Esto no es el evangelio, hermanos, esto es una secta perniciosa peleando los derechos en un gueto. ¿Quién te manda a meterte a un gueto tipo nazi para entrar en una represión? No, Señor te libre de esas cosas, ¿no? En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña, llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Mírenle, mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio. ¿Se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, ¿no? Pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor. Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre, aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no? El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no?
dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo, es lo mismo que hizo el rey David, aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común, temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15. Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zully se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, que ese es otro tema importante, ¿no? Ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno, vamos a las fechas antes de que se alargue el video, porque si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Por supuesto que lo que la gente de La Luz del Mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea es este libro. Es una retacería de mentiras. Pero por supuesto que atrás de este libro está René Rentería, que también muchos de los antiguos lo tienen, pero no lo leen, ni siquiera se han dado cuenta que los han engañado. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recórcholis. Atrás del de René Rentería está el que le repartieron a los ministros y que yo lo tengo en mi poder y que muy pocos feligreses, los mundanos, lo han visto. Y este es el que te voy a citar. Y Chanfle, Cáspita, Zambomba, tenemos el documento Zully atrás. Las hojas que le repartieron a los pastores exclusivamente. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes: bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo
y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al Lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo. Antes se manejaba la fecha del 18 de julio de 1943 como la fecha de la restauración de la Iglesia Luz Mundana o de la Iglesia Universal, dicen ellos, ¿no? Ahí empezó la restauración. Se manejó y se conmemoró el 18 de julio de 1943. Pues como la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra. Imagínate tú al apóstol Pablo diciendo, iba yo por el camino a Damasco cuando de repente me rodeó una luz del cielo y una voz me hizo caer en tierra y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escribiera su epístola, ¿no? O ahí en el libro de Hechos. Pero de repente mandara una carta a los Corintios. Ah, figúrense que siempre no era el camino a Damasco. Era camino a Jericó cuando iba y luego iba solito, no iba nadie conmigo, nadie se dio cuenta de la visión y me tumbaron a tierra. Y no se llamaba Ananías, se llamaba Marcos el que me habló. Óigame, tú no puedes estar cambiando lo que te pasó. Si tú dices que Dios te habló, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú como apóstol o profeta dices, la voz me habló y me dijo que esta era la fecha de la restauración, que aquí empezaba la iglesia, pues afigúrate tú, chencha, vamos a poner esto en letras de oro y de aquí vámonos para adelante. Ah, no, siempre no, se me hace que la fecha era otra. Sí, hay una diferencia de 29 años entre una fecha y otra. Afigúrate tú, chencha, no empezó la restauración de la iglesia Luz Mundana o Universal, porque ellos dicen que son la verdadera iglesia, la única. Siempre no empezó en el 43, sino que empezó desde el 26, afigúrate tú, chencha. Hermanos, y en las dos fechas, el indio Eusebio dice que Dios le dijo eso. Estamos hablando de un mentiroso, estamos hablando de un manipulador, pero yo te lo voy a demostrar con sus propios documentos en este video. Mira. En primer lugar, el Elías iba a restaurar todas las cosas. Voy a citarte las cartas de Samuel Joaquín, el hijo del supuesto restaurador, el Elías, que para los mundanos el Elías que había de venir es Aarón Joaquín González, el indio Eusebio. Y se supone que el indio Eusebio iba a restaurar todas las cosas. Pero
Cuando muere el indio Eusebio, en el 64, sube a empujones y a jalones de greñas Sammy al poder, unos lo reconocieron y otros no, pero él se pone como el continuador, mira como dice aquí, a ver si lo alcanzas a leer, 14 de julio de 1974, Guadalajara, Jalisco, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos días, en estos últimos tiempos, escucha, a continuar la restauración iniciada, no. El profeta Malaquías y Jesucristo no dijeron, he aquí yo envío a Elías el profeta para que empiece y luego para que su hijito lindo continúe con la restauración que él va a iniciar. No, señores. Jesucristo dijo, y cuando él viniere, a la verdad Elías vendrá, y cuando él, Elías, viniere, o sea, Aarón Joaquín, restaurará todas las cosas. Pero el indio Eusebio muere y no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó el cerebro, no le alcanzó el ministerio, sino que su hijito lindo, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos tiempos, lo llamó a continuar la restauración iniciada no por un profeta, como dice la Escritura, sino por un apóstol del Señor. Evidentemente, esta es una farsa, porque la Escritura no plantea que el Elías iba a empezar y su hijito lindo iba a continuar con la restauración, sino que claramente dice, y cuando él viniere restaurará todas las cosas. ¿Cuáles 40 pesos entonces? Estoy hablándote ahora del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, usted dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en Editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre
lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar, aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor: Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros: ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo: tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien. Fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice. ¿Quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón, pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril, la voz se oyó, del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración. Bendita la voz que dijo: tu nombre será Aarón. Y luego dice: bendita fecha que diera inicio. No, señores.
No, dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios le dijo a Aarón, fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Pero no vayas a creer que es poca cosa que le hayan dado estos libros, esta edición para los ministros, y esto es lo que enseñaban por muchos años, y es la fecha que conmemoraban. No vayas a creer que solo en el libro hay vestigios. Ahora vamos a las cartas de Sammy, que tanto lo veneras y que tanto lo admiraste y que ni cuenta te diste que te jugó el dedo en la boca. A ver, un engaño de 29 años de diferencia, caramba, peor que la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, no importa, ustedes sigan para adelante. A ver, mira, esto es muy importante. Ahora te voy a leer la carta de Samuel Joaquín del 20 de julio de 1976. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Zuli, o el documento Zuli, tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Zuli, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto. Que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio. Pero aquí dice que en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20. Fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada. Dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16.
con la diferencia de que Dios le manifestó. O aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración. Y cuando se muera su hijito lindo, seguirá su nietecito lindo. No, señor. No. Pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús. Gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejar en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943. Que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice, Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón. Pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín
es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí: un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase: al saberse apóstol. O sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol.
qué dimensión tan profunda, qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco, se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares, y yo me hice con uno de ellos. Incluyo también el cuidado por los que os ministran, le está diciendo a la Iglesia de la Luz del Mundo, que cuiden a los ministros, ¿no? Te lo voy a poner en pantalla, no vayas a creer que estoy inventando. Que cuiden a los que os ministran, dice. Mira, Rambo, la palabra de Dios actual. A los cuales honráis con doblada honra, o sea, los están apoyando económicamente, ¿no? Y luego les dice Sammy a la iglesia, a ver, Montemayor, ahí te va tu palabra de Dios. Pero mi recomendación se extiende aún más allá. Le dicen a la Grey, Sammy le dice a la Grey, que celéis también en ellos por la integridad y santidad con que ellos han sido revestidos. O sea, a ver, iglesia, cuiden a los pastores, cuídenlos, que sean íntegros y santos. Ahora resulta que el pastor no va a cuidar a las ovejas, sino las ovejas van a cuidar al pastor. Y luego, pero dice la razón, ¿no? Pues algunas mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, y este verbo se lo copió a Pablo, se han introducido queriendo cautivarlos. Es decir, había unas hermanitas medias resbalosas ahí en la Luz del Mundo que se habían introducido a hacer caer a los pastores. Entonces les dice, cuídenme a los pastores, Grey, cuídenmelos. Y el verso 13 dice, se han introducido queriendo cautivarlos con una apariencia piadosa, se introducen en las casas pastorales. Bueno, Big, que yo sepa, los que las llaman a barrer, los que llaman a las muchachas, y no llaman a señoras gorditas, llaman a las más guapas, a las casas pastorales, pero no, aquí Sammy dice, no, ellas se meten a las casas, es lo mismo que está diciendo Nazón, es lo mismo que decía Nazón, no, pues las señoritas no, yo no las violé, ellas se metieron aquí y me violaron a mí, ¿no? Su señoría, yo ni las forcé ni les puse pistolas, o sea, ellas se metieron conmigo, pues yo qué podía hacer, ¿no? Pero aquí Sammy les está diciendo, algunas mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, se han introducido queriendo cautivar los pobrecitos de los pastores, caramba, con una apariencia piadosa se introducen en las casas pastorales, incitándolos al pecado. Afigúrate tú, chencha. Ahora las hermanas de la Luz del Mundo que andan en las casas pastorales son las culpables, ¿no? Y ocasionando la caída de muchos, y lo ponen en mayúsculas. No sé si Montemayor también cayó en esta tanda, por eso le quitaron el pastorado. Dice, ocasionando la caída de muchos servidores de Dios que por esa razón ya no andan en la obra. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego dice, así como también de algunas anomalías en la potestad que tienen sobre vosotros, imponiendo una autoridad arbitraria y no cimentada en la fe y doctrina de Dios. O sea, aquí está incitando a la Grey a que cuide a los pastores, porque hay mujeres malas entre ellos que hacen caer a los pastores,
Y también no se dejen de los pastores, porque son medios autoritarios, ¿eh? Dice que esto también es deber vuestro en lo que podáis ayudarlos. Podéis ayudarlos, pues, si les obedecéis, dijo el apóstol. O sea, él no es apóstol, él está citando ahora a un verdadero, o sea, a Pablo. Es también porque habéis considerado el éxito de su conducta. En otras palabras, si se porta mal, no le hagas caso al pastor, ¿no? Oye, qué palabra de Dios. Por ello pienso, y esta es una parte muy chusca de la palabra de Dios para nuestra era, por ello pienso que como padres debéis acercaros para prevenir ese peligro. O sea, cuiden a los pastores en lugar que los pastores los cuiden a ustedes. Porque estas hermanitas son seductoras, ¿no? Pues siendo humanos, están expuestos a cometer algún error en estos tres elementos tentadores: las riquezas, el linchamiento y las mujeres. ¡Ah, qué cosa tan novedosa! Esta es palabra de Dios. Y bien haréis en avisar, fíjense la parte chusca, y bien haréis en avisar cuando veáis ese peligro a vuestro hermano Samuel, como ayuda espiritual a vuestros pastores, a la iglesia y al deseo de Cristo. Dice, si es que en cierta forma haya temor de escribir a su hermano, o sea, a ver tú, peligreros mundanos, si tienes miedo de escribirme, porque penséis que su hermano os descubrirá ante vuestro encargado y después tendréis represalias. Oye, pues qué palabra de Dios tan autoritativa, ¿no? No será así. Pues vuestra carta la tomaré como un aviso preventivo, o sea, acá entre nos, pues no te preocupes, para la conservación en santidad de todo el cuerpo de Cristo. No, pues con esta palabra de Dios, ahora tenemos mandamiento en esta nueva era apostólica de cuidar cuando una hermana va a la casa del pastor y chismearle al Sami. Porque pues tú sabes, ¿no? Las que andan barriendo ahí son medias... No, hermanos, esto verdaderamente es una gran payasada. Y por último concluyo. A ver, si la Biblia no es palabra de Dios y las cartas de Sami sí eran palabra de Dios y ahora las cartas de Nazón, ¿por qué nunca he visto a Montemayor, a este señor que predica en Ibiza, España, a este Alkazuki no sé qué, o algún predicador de la luz del mundo, decir, aquí está la palabra de Dios? A ver, esas hermanas calenturientas que se meten a las casas de los pastores, ¿por qué nunca citan las cartas de Sami? Si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿por qué siempre abren la Biblia? Ah, pero no es palabra de Dios, porque hay un apóstol vivo. Y aquí en el versículo 8 dice, pues estos como pastores, diáconos y encargados, ahí lo está diciendo, no están exentos de tentaciones. O sea que no son excluidos, they're not exempt de tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos también le pueden alcanzar la tentación. ¿Qué tipo de tentación estamos hablando? ¿De robarnos un chicle? ¿De qué? No, ahorita van a ver. Manifiestas en avaricias que los perjudican, en vanaglorias. Y luego acá dice, acá continúa acá, vanaglorias y henchamientos. ¿Ok? Aquí. Que destruyen no solo a ellos, sino en ocasiones a una parte de la iglesia. ¿Ok? Mira el versículo 10. El versículo 10 dice, pero hay otra que sirve de escándalo, no solo a los ministros, sino a la iglesia y trasciende hasta los extraños. ¿Ok? Fíjate qué dice Samuel Joaquín. Es en esta en la que más ha sufrido el pueblo de Dios. ¿En cuáles? Las pasiones desordenadas que brotando en algunos encargados corrompen a jóvenes, diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. Wow. Vamos a ver esto.
aquí Samuel Joaquín está admitiendo que hay ministros en esta secta que se creen que pueden pecar en pasiones, y eso no se refiere a robarse un chicle, amigos, se refiere a relaciones sexuales, las pasiones. Y fíjense, en la que más ha sufrido el pueblo de Dios, ya ha sufrido, esto ha pasado según Samuel, las pasiones desordenadas que brotando en algunos encargados, esto ya ha pasado, ya ha brotado en algunos encargados, corrompen a jóvenes. ¿Qué son jóvenes en la luz del mundo? Bueno, jóvenes en la luz del mundo se refiere a los años 14 a 25, pero son menor de edad, menos de 18 años, como aquí en Estados Unidos. All right. Entonces aquí, las pasiones ordenadas que brotando en algunos encargados corrompen a jóvenes, diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. Samuel Joaquín está admitiendo que aquí había ministros en esta secta, había líderes que les decían que no, porque soy ministro, puedes pecar conmigo. Ahora, ¿a qué se refiere que puedes pecar conmigo? ¿Se refiere a robarse un chicle o se refiere a tener relaciones sexuales con ellos? Van a ver que se refiere a tener relaciones sexuales con ellos, y jóvenes también incluyen a menores de edad. ¿Ok? Y vamos a ver esto, dice verso 12, aquí dice que después de hacer el mal, ellos creen tener la facultad por la autoridad asignada de interceder para que Dios las perdone, nulificando la palabra de Dios. Samuel está diciendo que estos ministros, después de que hacen este mal, ¿y cuál mal se está refiriendo? El mal se está refiriendo a tener relaciones sexuales con estos jóvenes. ¿Ok? Jóvenes. Y porque ellos tienen la facultad, según la doctrina de la luz del mundo, la autoridad de un apóstol que los dirige, asignada para interceder para ellos, para que Dios les perdone. O sea, estas personas, estos encargados en esta secta, tienen relaciones sexuales con jóvenes y después le dicen, no, pues yo soy ministro, yo puedo orar por ti para que nos perdonen nuestros pecados. O sea, tenemos licencia para pecar en esta secta, adultos con jóvenes. Y esto está en la palabra que dice que inspirada por Dios de las cartas apostólicas de Samuel Joaquín. Se está admitiendo. Qué tontería que ellos están admitiendo esto. Y luego Samuel, aquí muy santito, se enoja y dice, Dios no lo oye a los pecadores, y que el hecho de esto pecará cercana a los oídos de Dios para peticiones. Dios no oye a los pecadores, y que el hecho de estar pecando cerrará los oídos de Dios para sus peticiones. O sea, Samuel lo está regañando, no deben de hacer esto con los jóvenes. Pero ¿qué nos acaba de decir la hermana ahorita? Es exactamente lo que hace Samuel. Y dice Samuel aquí, falacia y engaño que me causa dolor. ¿Cuántos ministros y colaboradores en la obra me ha arrebatado Satanás de esta manera? Y luego en el verso 14 dice, en el sentido opuesto, ahora va a hablar de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas. O hay que decir jóvenes. En el sentido opuesto, ¿cuántas mujercillas cargadas de pecado y llevadas de diversas concupiscencias son provocación a los santos, que con el pretexto a servir van a tentarles, incitando y despertando pasiones insanas? O sea, aquí lo está haciendo parecer en el verso 14 como que son las niñas, son las jóvenes las que van para allá, que en un pretexto a servir, van con la intención de tentarlas. No, ellas no van para eso. Ustedes son las que llaman a los jóvenes, como acaban de oír de la hermana Elisa ahorita. Ustedes mandan a sus mujeres o servidores para que hablen a las jovencitas, vénganse, va a ser una bendición en la casa del siervo del Señor o donde sea, vénganse a servir. Pero aquí Samuel lo está pintando como que es la culpa de las jóvenes, que ellas quieren, yo quiero ir allá, ya sé que voy a entrar en un pretexto que quiero servir, porque yo quiero incitarles y tentarles a ellas despertando sus pasiones. Oh, come on, estas son niñas de 14 años para comenzar. Es una total mentira esto. Pero vamos a seguir. Y muchas de ellas motivadas por las madres, ahora son las madres también que las están enseñando. Pero ¿qué es lo que vamos de ver? Bueno, no en pero en otros testimonios, donde las madres también las han animado que vayan a servir, porque es una bendición que van a servir al siervo de Dios. Y aquí Samuel está diciendo que no hagan eso, pero no les hacen caso. Y muchas de ellas, motivadas por las madres, aún en contra del mandamiento que su hermano Samuel ha decretado. ¿Cuál es el mandamiento que Samuel ha decretado? Aquí está.
que no quiere jóvenes en las casas pastoral. Wow, vean este texto, por favor. Aquí en la Escritura Santa, la palabra de Dios de Samuel, Samuel está diciendo que no quiere jóvenes en las casas pastorales.